Hoy el presidente estuvo en la ONU, ahí dirigió un debate abierto de alto nivel. Su discurso lo enfocó en el combate a la corrupción. Pero, ¿qué tan congruente fue el presidente si en México no vemos resultados concretos en torno al combate a la corrupción? ¿O sí? Mire, hay casos mediáticos. Podríamos hablar, por ejemplo, como Odebrecht, con el caso de Emilio Lozoya, Ricardo Anaya, también de César Duarte, por nombrar solamente algunos. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay congruencia entre el discurso y las acciones? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Gracias. Incongruencias, Víctor. Me parece que luego de escuchar con mucha atención el discurso del presidente López Obrador en su asistencia a este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un grupo reducido, pero que está encargado básicamente de la seguridad, donde se han decidido, por ejemplo, invasiones a países, donde se han decidido acciones en conjunto del mundo en cuestiones de seguridad. Y bueno, pues aquí el presidente, interesante básicamente lo que fue a plantear el presidente López Obrador. Yo creo que sin sorpresas, Víctor, lo esperado, o sea, presumir un combate a la corrupción, el plantear como la corrupción como uno de los principales problemas del mundo, ¿sí? Aunque eso quizás pueda dividir el punto de vista de algunas personas. Para muchos países el tema climático es una prioridad, claro, incluso sobre el tema de la corrupción, pero también el presidente mexicano hace un planteamiento sobre una propuesta para crear pues un fondo que ayude, claro, a los más pobres. Y me parece que entra dentro de lo esperado. En esa parte creo que el discurso del presidente López Obrador no me generó ninguna sorpresa. A mí lo que me genera es, desde México y con las experiencias y con las evidencias, Víctor, pues a veces hay un mundo muy diferente entre lo que se dice y lo que realmente sucede. Mira, déjame darte un asunto. En la corrupción, yo coincido con el presidente y creo que tú también, de que la corrupción lo pudre todo, ¿sí? La corrupción es causa de la desigualdad, es causa de la pobreza, es causa de la violencia, ¿sí? Y en eso me parece que el presidente sigue teniendo un buen diagnóstico de las cosas. Pero ya en las acciones en contra de la corrupción, bueno, acabamos de dar a conocer este dato donde México pierde 18 lugares entre el 2019, 2020 y 2021 en el tema de combate a la corrupción. Y estamos al nivel del Congo, en nivel de corrupción, ¿sí? Y aquí mismo lo vemos en México, ¿sí? Vemos este tipo de casos que son muy mediáticos, como el tema de la destitución del responsable de Nueva Inteligencia Financiera, de la funcionaria que viaja en avión privado, o sea, todas estas incongruencias de las cuales ya hemos hablado y que finalmente hablan precisamente de un combate a la corrupción, pero hay intocables. Bartlett, Pío, Martín, ¿sí?, recibiendo sobres de dinero en efectivo y no ha pasado nada. Y eso es corrupción, Víctor. Sí, desafortunadamente. Creo que se acomoda bien ese dicho de candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Un poco, ¿no? Mira, a mí me queda claro, me gustó parte del discurso del presidente, en cierto sentido debo decirte, creo que sí habló sobre un problema que es real, aunque también me queda claro que esa percepción que él tiene de la corrupción como tal, más bien pienso que es una percepción muy localista. Ese es luego el tema de lo global, ¿no? De tratar de compararlo, porque estás de acuerdo conmigo, hay países que tienen muy bien estudiado el tema de la corrupción y no solo eso, lo tienen muy bien acotado. Países que tienen avances formidables en la lucha contra la corrupción. Vete tú a los países europeos, los países llamados bajos, hombre, tienen niveles de formación, su clase política sabe lo que es la corrupción, saben que existe, porque la corrupción, estarás de acuerdo conmigo, no es un asunto que se vaya a eliminar en ninguna parte, existe en todas partes. El asunto es mantenerla a niveles bajos y a niveles siempre controlados. Así es. Son realidades diferentes para países completamente diferenciados y desiguales. El asunto de México sí es trágico y es grave en toda la extensión de la palabra, y creo que el diagnóstico que hizo el presidente del país es el correcto, eso no me cabe la menor duda. Los mexicanos más o menos informados estamos hartos de ese tema y hartos de una clase política depredadora que hemos tenido a lo largo de muchos sexenios. Pero ya llevarlo a una tribuna... Y que prevalece, lamentablemente. Sí, claro, prevalece. que prevalece. Pero ya llevarlo a una tribuna internacional, bueno, pues como un buen deseo y
y lleno de candor y de optimismo y de bien intencionado, pues hasta ahí lo veo, ¿no? Porque yo creo que cada quien ha de estar diciéndole, mira, esos asuntos cada quien los atiende y los defiende como puede, y estamos de acuerdo. Hay otros problemas más graves, ¿no? El medio ambiente es uno, las guerras es otro, la hambruna es otro, las migraciones son otras, en fin. Pero bueno, el presidente puso ese tema. Interesante también porque él retoma de algún modo muchas de las teorías económicas vigentes y de grandes pensadores de este momento, pensadores actuales de lo que se ha dado en llamar este capitalismo tardío, ¿no? Son balances correctos. Este mundo es muy desigual, es cierto, hay que modificarlo, no hay vuelta de hoja. Tal vez el camino esté, no sé si sea el camino correcto, en quitarle a los que más tienen para tratar de repartir entre los más pobres y paliar la pobreza a nivel mundial. Pero bueno, ese es creo que todavía hasta estas alturas un buen deseo, que puede llegar a ser realidad, puede, veremos. Pero sí, desafortunadamente tengo que darte la razón. Nuestros números y nuestros propios datos pues no avalan mucho, digamos, el éxito de estos programas del presidente como para presumirlos y decir, yo sé cómo se hacen las cosas. Mira, en el tema de pobreza, el presidente, insisto en los diagnósticos, ¿sí? La pobreza es lacerante en nuestro país, ¿sí? Más de la mitad de los mexicanos estamos en pobreza, ¿sí? Y lo que propone el presidente a través de este fondo que tú ya haces referencia, un fondo que por cierto lleva el nombre de bienestar, como para posesionar básicamente esta frase, esta palabra que de alguna forma es la característica de este gobierno, sí, y vuelvo a lo mismo, sí, la evidencia nos dice que sí, primero los pobres, y qué bueno que se proponga un fondo, me parece interesante lo que propone el presidente, pero lamentablemente en los 3 años de esta administración, el número de pobres en México, de acuerdo con datos de la Coneval, ha aumentado, entonces tampoco es un ejemplo claro de un programa exitoso para poder reducir la pobreza directamente, porque en México no se ha logrado. En el tema, por ejemplo, de los programas que él pone y que expone en el mundo como ejemplo de que se está trabajando para combatir las causas que generan todos estos males que sabemos en México. Los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Sin embargo, Víctor, sí, hemos visto, hemos analizado, la Auditoría Superior de la Federación ha estado cuestionando sobre varios temas. Hay observaciones graves sobre el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo Futuro. Hay por lo menos casi 2,000 millones de pesos que no están plenamente justificados ante la auditoría. Sí, hay padrones que no están claros y están transparentados sobre quiénes son los beneficiarios. No se sabe, y no estoy hablando de 10 ni de 15, son miles de los beneficiarios que no se sabe quiénes son, dónde están y cómo recibieron ese programa, ese beneficio de ese recurso, ¿sí? Y esto está documentado por la auditoría, o sea, no es que uno quiera o no quiera, es la Auditoría Superior de la Federación la que ha hecho estas observaciones a los programas. Entonces, parece una buena idea plantear que estos programas pueden ser una solución para bajar la migración, para disminuir la pobreza, para apoyar a las familias más pobres de Centroamérica y de otras partes del mundo, pero lamentablemente el programa en México deja mucho que desear por la falta de evidencia de sus buenos resultados. No se conoce, no hay documentación que esté transparentada para conocer la eficiencia de estos programas que hoy se presumen ante el mundo como una ayuda para los más pobres. Fíjate que yo lo veo en dos universos, Raúl. Uno que se ampara bajo esa frase de que una instrucción dada y no supervisada normalmente no tiene un buen final. Aquí más bien pienso que el asunto va mucho en esa supervisión que bien tú dices, de quienes están ejecutando los programas, la higiene, la limpieza, el profesionalismo con que lo estén haciendo, que entran las dudas, ¿no? ¿Quiénes y cómo están usando esos recursos? Finalmente son operadores, son ciudadanos, son mexicanos, son trabajadores que también están manejando los recursos. Y otro, los dos asuntos que cada vez van agarrando más fuerza. En el primer programa, en el sentido de que sería gravísimo de comprobarse que sea una constante, el hecho de decir que en Sembrando Vida, pues está terminando por deforestar, acabar con zonas forestales importantes con tal de poder sembrar arbolitos y poder ir a cobrar los recursos, que eso sería criminal, porque sería estar acabando con nuestras selvas para poder justificar que estás sembrando arbolitos, ¿verdad? Y poder cobrar lo que te corresponde. Si eso, que ha agarrado fuerza en los últimos meses,
no solo por la auditoría, sino por trabajos periodísticos bien documentados que lo han señalado. Sería gravísimo y sería evidencia de un fracaso y además de un grave problema que habría que ver y que va a salir tarde que temprano a relucir más todavía. Y en el otro caso, la idea que queda también de que en muchos de estos casos no hay jóvenes como tal que se estén preparando. O sea, que es una versión que se ha corrido y se ha dejado, pero que en la realidad no ha funcionado y que también ha caído en casos de que pues hacen como que el muchacho va, yo hago como que te doy el trabajo, pero eso sí cobro, te doy una parte y me quedo con la otra. También son versiones que corren en cuanto a defectos de estos programas. Creo que ahí está parte de la falla y bueno, creo que sí, pues es válido decirlo, aunque habrá quien diga, oye, luego somos más malinchistas nosotros y más duros con nosotros mismos ante un programa que podría ser exportado. Pero creo que sí nos falta todavía mucho que afinar, y no solo en esos dos programas, porque si nos vamos y hacemos historia, hay otros grandes programas que también ameritan una supervisión más estricta y mucho más eficiente. Claro, y déjame terminar con el tema de la violencia. Sí, en cierta forma el presidente está exponiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la forma y que se está erradicando la corrupción y por lo tanto todos los problemas que de alguna forma vienen aparejados, y uno de ellos es la violencia. ¿Sí? Lamentablemente, otra vez, Víctor, la evidencia nos dice sí, que el presidente insiste en que no es atacando, confrontando directamente cómo se va a combatir la violencia. Sí, y estoy de acuerdo que hay que atacar el fondo de las cosas, ¿sí? Evitar que los jóvenes se vayan y sean contratados como sicarios por el crimen organizado. Coincido con el presidente, pero una cosa es esa y la otra es dejar que el crimen organizado se siga moviendo a sus anchas, que tengamos ya más de 100,000 muertos en estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador y que pareciera que no hay un plan, una estrategia para contener. El abrazos, no balazos no ha sido suficiente para contener la violencia. Está estacionado el número de homicidios, como ya lo hemos dicho, en un nivel muy alto y no se ve cómo de alguna forma vaya caminando. Vemos lo que está pasando en Chiapas, vemos lo que está pasando en muchas entidades del país donde el crimen organizado, ¿sí? En Michoacán, ¿sí? Se ha posesionado de muchos lugares de la ciudad y son los que toman decisiones. Y lamentablemente no se ve, digamos, una iniciativa, una estrategia del gobierno para poder de alguna forma confrontar. Y si esperamos los resultados a través de atacar las causas que generan esto, se nos pueden ir los años, Se nos pueden ir los años y simplemente, lamentablemente, seguiremos en este tema también de la violencia, Víctor. También lo que ocurre aquí, Raúl, es, y escuchando a nuestros especialistas, que han desfilado muy buenos analistas en estos espacios informativos, me queda a mí muy claro. Abrazos y no balazos, en su concepción más amplia, es válido. Es un programa humano, es un programa social, es una proyección, pero desgraciadamente es a largo plazo. Llevar programas sociales, llevar ayuda, reincorporar a esos jóvenes a la sociedad, reeducarlos, transformarlos, es válido, pero lleva mucho tiempo, tal vez nos lleve 3, 4 generaciones. Hay un tema urgente, un tema importante que hay que tratar ya y que es el enfrentamiento directo contra lo que de alguna manera está podrido. No puedes dejar que eso podrido siga operando y es donde creo que le ha fallado al gobierno federal, el no atacar de manera directa y con mano firme el problema que tenemos ahorita, que es urgente. El otro importante, que bueno, que siga y que vaya, pero hace falta también esa mano, hay quien dice dura, hay quien dice mano firme, pero que debe de ser, debe de ser. Termino con uno de los dichos que a ti tanto te gustan, los dichos, ¿sí? Se ve la astilla en el ojo ajeno, pero no se ve la tranca o la viga en el propio. En el propio. Víctor, muchas gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl, como siempre. Saludo, muy buenas tardes.